Hola, hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Qué gustazo estar acá. Quinta clase maestra del Lab y un día muy especial porque tenemos a querido Bruno Varela con nosotros. Tenemos el placer de poder conectarnos con él, que esta tecnología y estos contextos nos permitan hacer estos puentes que quizás de alguna manera no hubiera sido posible por estas situaciones y estos contextos. Igual como hablábamos ahorita, antes de empezar el vivo, queda la promesa de hacer el encuentro presencial, por supuesto que sí. Entonces, bienvenido Bruno, muchas gracias por estar acá. Bienvenida Tiziana, compañera, tutora, asesora de proyectos de Lab. Y a todos los chiques y chicas de Lab, Estefano, Camila, Froilán, Sibel, Ale, Bismarck, Estefano. Bienvenidos a todos. Yo creo que es fundamental, antes de pasar a leer una presentación formal de Bruno y su currículum, simplemente expresar la alegría de poder conversar con Bruno, porque siento que es de los realizadores que más me ha sorprendido últimamente por su versatilidad, su osadía, su malcriadez cinematográfica y su libertad, sobre todo su libertad, que yo creo que se expresa plenamente en sus trabajos, ¿no? El cine como un territorio libre, absolutamente libre, sin límite alguno, y con una especie de anarquía creativa maravillosa. Entonces, gracias Bruno, de verdad, por estar acá. Definitivamente creo que después de este recorrido de 4 clases maestras, llegar a este viernes va a ser bien importante para todos los proyectos que han sido seleccionados, para ampliarnos un poco la mirada y animarnos a lanzarnos a la piscina de lo potencial quizás. Entonces, genial tenerte acá, querido. Y bueno, paso a leer un poquito el breve CV de querido Bruno Varela. Nace en México DF en 1971, es artista audiovisual, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en comunicación social, pero autodidacta en los misterios del audiovisual. A partir de 1992 se dedica de tiempo completo a la investigación, producción con cine y video. Su proceso se ha desarrollado esencialmente en el sur geográfico y conceptual del continente, Oaxaca, Chiapas y Yucatán y Bolivia. El trabajo ha sido mostrado en múltiples foros, muestras y festivales de México y del extranjero, como el Guggenheim de Nueva York, el Getty Research Institute, Red Cat Center for Contemporary Arts, Bienal de La Habana, Bienal del Movimiento, Centro de Arte Reina Sofía, Oberhausen. Bueno, es larga, es larga la lista y voy a de verdad saltarme un poquito porque los nombres son un montonazo. Increíbles recorridos. Entre otras cosas, obtuvo la beca Programa de Estímulos a la Creación Artística de Oaxaca en 2004 y 2008, el apoyo a la producción e investigación en arte y medios del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, Jóvenes Creadores FONCA y la distinción Media Artist otorgada por la Fundación Rockefeller. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA en el periodo de 2010-2013. Ha recibido premios y menciones por su obra en varios festivales. Mención de honor en el FICUNAM 18, la mejor fotografía en videoarte 99, la mejor obra en el Festival Geografías Suaves, 2 menciones de honor en el Video Fest, Bienal de Video Experimental Mexicali 2007 y 2012. Es programador también, ha sido programador en espacios como Free Waves en Los Ángeles, el Centro Multimedia del CNA de México DF, el Festival Cinema Planet, el Cineclub El Pochote en Oaxaca, las jornadas de reapropiación en el MACO. Ha participado también, fue también tutor del programa Jóvenes Creadores del FONCA y ha participado como conferencista para la Fundación Jumex, el Festival Internacional de Cine de Morelia, Ambulante, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, entre otros. Actualmente investiga con formas híbridas, instalación, el performance, la música y la imagen de base de tiempo, como miembro del colectivo interdisciplinario Anticuerpo, anticuerpo.org. Dicho esto, de verdad me he saltado como más de la mitad de las cosas increíbles que he hecho. Pero bueno, iniciemos un poco el diálogo, querido Bruno,
de la manera más abierta. Bueno, primero saludarte, en primer lugar, antes que nada. ¿Cómo estás? Pues como comentábamos brevemente en el pre, para mí es un placer, bueno, también compartir con Tiziana. Hay extraños cruces históricos que nos han permitido casi que telepáticamente establecer puentes que incluyen tu trabajo y que incluyen Bolivia. Entonces, para mí, quisiera pensar que estamos conjurando posibilidades de nudos más complejos, de amarres más complejos, que nudo no es el término. Y bueno, desde aquí Oaxaca, que es un territorio también singular, donde creo que tienes tú relaciones personales y además familiares, ¿no? Ubicas más o menos que es el sur del norte, que es el sur del país, que es un espacio que diría que tiene cierto eco con Bolivia. Yo que tuve posibilidad de pasar 4 años de mi vida en Bolivia, que diría que son de los momentos más luminosos y que más me han ayudado a desarrollar esto que definiría como confianza, justamente que tú un poco planteas en esta introducción, donde lo que me ha permitido es desde un argumento autodidacta, pues ir buscando, ir probando y perder el pudor y bueno, diría que fue muy importante el periodo en el que me permití compartir Bolivia y Oaxaca pues siempre ha sido un territorio en el que imaginariamente que existe esa relación, pero que he pensado que deberíamos tener incluso formas más estables de comunicación, en tanto es un estado con un 80% también de población indígena que habla una lengua además del español y que plantea formas de organización y de tenencia de la tierra, de organización muy singulares en México, pero diría que incluso a nivel continental. Y entonces, bueno, desde ahí creo que podemos establecer muy ricos diálogos y decir que, bueno, parte de justo de estos territorios en los que he intentado desarrollar mi proceso, pues son parte directa, me interesa integrarlos como parte de la materia. Y también desde luego desde la forma en la que interpreto el mundo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, por ahí arranco, pero me gustaría, pues más bien me pueden ir toreando, yo con mucho gusto puedo conversar. Y diría simplemente como pequeña introducción, yo de partida, bueno, no tengo una distribuidora, trabajo de manera independiente, tengo un canalito de Vimeo. Esa página anticuerpo.org, justamente por asuntos de financiamiento y de actualidad, murió y estamos ahora como tratando de recuperarla de alguna manera, pero por lo pronto tengo un canalito de Vimeo donde prácticamente está ya como el 80% de mis ejercicios, algunas cosas incluso que no se exhibieron nunca y que son parte como de un laboratorio. Y ahí podría ya empezar a platicar un poquito de lo que yo intento hacer, que está conectado con la cotidianidad, con formas que yo definiría como escriturales, o sea, pensar en el trabajo con imágenes sonoras o son imágenes como se quieran definir, porque en este momento me parece, digo, aún si trabajamos con soportes que no registran audio o se registra el audio por separado, en este momento en el que estamos inmersos, ¿no? Incluso sin elección, la imagen y el sonido están ya caminando juntos y diría, por ejemplo, que generaciones como la de mi hija no tienen capacidad incluso de abrirse, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, he intentado generar una agenda que es justo paralela a la de las escuelas de cine y a las de las carreras de comunicación, que creo que tristemente son muy lentas, ¿no? en responder, porque diría incluso que eso que estamos haciendo aquí es una forma de cine desde el presente, y que esa pregunta elemental de qué es el cine hoy, qué es el cine desde lugares como los que nos corresponde pues atestiguar, es decir, Oaxaca, Bolivia, con sus singularidades, ¿cómo lo podríamos problematizar? Que obviamente no tiene nada que ver con las agendas de formación de cineastas que esencialmente piensan pues en ciertas especialidades, en recuperar o volver a poner en marcha esta idea del cine como una especie de forma extensiva de la industria, y todo lo demás está por suceder. Entonces, a mí me parece que el terreno es fértil, que los lugares desde los que estamos trabajando también lo son, y bueno, yo intento básicamente resonar, me gusta también la idea, o de un pararrayos, o sea, más que un autor, más que un ser que es capaz como de plantear una mirada singular, que era un poco como el juego hace unos años, y ahora más bien me interesa estar como abierto a resonar en un entorno que está lleno de signos muy estimulantes, y entonces, pues bueno, es como aprender a tener un sensor. Diría que ahora he estado dando talleres recientemente, intento como articular qué se puede enseñar, ¿no? Porque todo eso que había aprendido en la escuela o que aprendí de ciertos maestros, que además agradezco que hubiera sido material organizado y que me permitiera también desarrollar mis cosas, pero digamos, eso está ya disponible desde tantas fuentes que
que casi no merece perder el tiempo en poner nombres, en organizar rupturas, en fin, en facilitar en fin, información técnica que está por ahí disponible. Y quizá lo más interesante y lo más complejo a la vez es como compartir que el desarrollo colectivo de una forma de atención. Quizá el hacer cine en realidad no tiene nada que ver con manejos de cámaras específicas y procesos múltiples técnicos industriales, casi todos ellos, aún si se llevan al punto artesanal. Y lo más potente está en atención, en formas de atención. Y bueno, con eso creo que ya planteé un primer input con mucha madeja para continuar. Y no quiero, insisto, aportando más bien al diálogo, pues agradecer muchísimo la posibilidad de compartir, aunque sea imaginariamente, que no lo es, porque de hecho estamos platicando con Bolivia. Genial, Bruno, gracias. Increíble. En 5 minutos yo tengo un montón de conceptos anotados maravillosos que me parecen fundamentales para abrir la cabeza y el corazón a un cine libre. Yo quería quizás empezar así de amplio, así de libre y extenso como pueda ser, pero ¿cómo entiendes tú lo experimental? ¿Tú te encasillas en lo experimental? ¿Es tu océano? ¿Qué piensas del término? A ver si vamos por ahí algo. A mí me encanta esa pregunta porque creo que además en general se va de la respuesta, ¿no? Digo, de partida diría que no hay nada que pueda ser etiquetado como una especie de categoría experimental que se definiera en un conjunto de normas, que esto es lo interesante, que siempre escapará, que es un predio donde siempre hay posibilidades hacia afuera y entonces no hay manera de llegar tampoco a un acuerdo y que más bien, eso se lo escuché de hecho a algunos colegas en foros como estos, ¿no? Que me pareció inteligente para no, porque nos podríamos perder. Yo por ejemplo ahora utilizo el término cine potencial. En Bolivia siempre me ha parecido interesante este juego que han planteado con lo radical, ¿no? que tiene que ver con la raíz, es decir, con recuperar, pues, digamos, esta materia esencial que es con la que se trabaja en este territorio: luz, sonido, tiempo, ¿no? Etcétera. Me parece también que por ahí hay posibilidades, pero lo que hemos decidido es, por lo menos en México, llegar como una especie de acuerdo común que nos permita, sobre todo internamente, podríamos seguir discutiendo muchísimo, ¿no? Y la gente que trabaja con el cuerpo, desde la videodanza o desde las acciones, y utiliza la cámara con una dimensión esencialmente, o bien de registro, de integración de esas acciones, pues tiene una mirada a los que trabajan en territorios más, digamos, de la instalación, es decir, que piensan espacialmente sus piezas. Pues construyen diagramáticamente su trabajo. Hay todo un movimiento ahora muy interesante de cine en vivo, ¿no? Que en el anglo, por lo menos en México, y es parte de nuestro destino de vecindad con Estados Unidos, lo integramos muy rápidamente, pero el live cinema, que de hecho ya está incluso, diría, como validado en la academia, pues básicamente es una forma en vivo justo de extender el momento de la proyección, que en el cine como lo conocemos se invisibiliza, ¿no? Atrás hay un proyeccionista, pero está en un cuarto y está guardado y silenciado de tal forma que el público muy pocas veces, aunque sabe que existe, tiene relación con el objeto del que emana la película. Entonces, bueno, hay toda esta discusión alrededor de llevarlo al otro lugar, ¿no? Y de poder incluso cabalgarlo, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, bueno, los campos son muy amplios y podríamos ahí perderlo. Y justamente no hay acuerdo, pero decidimos como por higiene, y además hay muchas generaciones jugando, la categoría de cine experimental proviene más bien también del discurso anglo, y define ciertos momentos de prácticas en Estados Unidos, y hoy vuelve a tener como cierta, digamos, dimensión, y de hecho hay festivales que se presentan como especializados en el tema, pero creo que justo es más bien un acuerdo para integrar estos otros cines, estos muchos otros cines, que intentan pues salir de una fórmula que de partida es muy, muy elemental, ¿no? Si se quiere más bien plantear frente a qué, a qué objetos nos estamos situando, y qué es, digamos, lo que definimos como otro frente a pues ese otro objeto. Pues es un cine que, insisto, que pues, no lo voy a agotar, donde hay además objetos que nos encantan, películas formidables que se han hecho desde esa lógica, pero que, bueno, responde pues a una estructura industrial donde, por ejemplo, las ideas se escriben en un guión, posteriormente se traducen en carpetas, en formas de fondearse, que se traducen en un guión técnico, que es una especie
previsualización que llegará, digamos, al rodaje, que tiene toda una estructura más jerárquica, industrial, casi militar, ¿no? Y posteriormente se elabora su edición, postproducción, construcción en un objeto que saldrá al mercado. Esa lógica, que es además completamente industrial y fordiana, ¿no? Que se sigue repitiendo en las escuelas, y que la acabo de sintetizar de forma pues muy vulgar, pero que sería un poco lo que te plantearían cuando tú entras a una carrera de comunicación, a una carrera de cine, incluso desde las artes visuales, a enfrentarte con un pequeño proyecto de elaboración audiovisual. Se repetirían esos momentos. Y la realidad es que pues, hay un montón de otros juegos, de otras maneras de trabajar con la materia, de otras maneras de abordar problemas, de pensarlo, problemas audiovisuales me refiero, justamente como entendidos como investigación. Y que además estamos rodeados de imágenes de tal forma que, en fin, estas experiencias como las que tenemos aquí se nos escurren, las naturalizamos, pero son formas también del cine que podríamos definir como cine del presente, y no las estamos necesariamente utilizando. Entonces esas preguntas que se están dando en muchos espacios, y justo no, me parece que no es desde el cine, o no desde las escuelas, no sé, lo encuentro con más resonancia en la geografía social, en los antropólogos, en los estudios de medios, en algunas formas de pensamiento más como filosófico, experimental, que ahora hay un montón como de ideas que crecen por ahí, que se hacen estas preguntas. Entonces, bueno, pues en ese magma hay como muchas cosas que suceden indefinibles, y acordamos, y eso me pareció saludable, decir, bueno, pues todo esto, ¿no? Que incluye una dimensión de escritura, también trabajo con los archivos, en fin, montón de formas, digamos, de pensar, porque además estamos hablando literalmente de una forma de pensamiento, pues las vamos a poner aquí que nos permitan, y ahí estoy hablando de un contexto muy concreto como el mexicano, presentarnos, por ejemplo, frente a una institución. Y te puedo contar muy brevemente el por qué sería importante, ¿no? En México sí hubo, ahora está en crisis, pero digamos un Estado que fondeó películas caras, ¿no? Con fondo perdido, que justamente repetían estas curvas de la carpeta, en fin, del guión, etcétera, de la elaboración de los muchos tratamientos, y que terminaban en películas, muchas de ellas menores, otras muy buenas, hay de todo, algunas circulando en festivales, otras que terminaban básicamente pues en una circulación muy restringida interna. Pero frente a esa institución mexicana del cine, yo no tengo todavía, ¿no? Y no teníamos posibilidad de presentarnos como, en tanto no haces un guión, en tanto no has hecho películas de largo como con estreno en un espacio, digamos, de exhibición real con taquilla, en tanto no tienes tampoco una formación, no trabajas con un equipo, no vas a ir con el fotógrafo tal, no vas a ir con el... Estábamos completamente fritos, y esa primera discusión interna, en algún momento fue el campo del video, en un momento mexicano, después digamos, se vaporiza con el tránsito a lo digital, donde nos homogeneizamos durante un periodo. Todos los productores audiovisuales pasamos un poco por el mini DV y el Final Cut. O sea, hay esa distinción que en algún momento desde el video parecía tener sentido en los 90s, 80s, y que genera un grupo, después se diluye. Entonces ha ido como reinventando. Ahora pienso que hay un momento en México muy interesante, pero hablo de México y pienso también en América Latina, donde además es pertinente y es político volver a digamos, activar estos laboratorios como los que estamos aquí compartiendo. Estamos hablando no solamente del gusto por hacer cine, estamos trabajando con un dispositivo desde el que se construye buena parte de nuestra percepción del tiempo, del presente, que nos ha enseñado a soñar, que nos ha enseñado a recordar, que nos ha enseñado a dialogar con los otros. Bueno, abrir la pregunta de qué es el cine, cómo lo podemos elaborar, cómo lo podemos hacer. Nuestro no es solamente un juego de vocación o de gusto personal, que también, digo, seguramente todos los que estamos aquí tenemos una cierta devoción por el ejercicio de ver películas, o de trabajar con ciertos instrumentos, o de poner en relación las imágenes y los sonidos. Pero bueno, hay algo más allá, y justo, bueno, el cine experimental, porque tiene con eso lo que quería incluir es que también hay un elemento político que a veces es difícil de compartir, no es un guiño alrededor de las texturas, podría serlo, ¿no? Y ese es justamente su riesgo alrededor simplemente de las materialidades o de formas de imagen que no se define, y que eso también tiene un gozo, ¿no? Tiene una cierta eroticidad, pero no, además yo insisto que es un cine que intenta preguntarse en presente, y que justamente nos toca, y con eso quiero cerrar, digo, porque uno me podría ir, que entre otras muchísimas preguntas también pone en crisis, o pone por lo menos sobre la mesa, muchas de estas ideas totalitarias de obsolescencias programadas, ¿no?
Nosotros vamos cambiando de herramientas permanentemente y no necesariamente porque sean mejores unas que otras. Esa es la narrativa darwiniana con la que nos han enseñado a pensar como consumidores. Pero, no sé, yo que fui editor de Betacam SP en Bolivia, ¿no? En videos, yo trabajé con unos equipos que llegaron a niveles de refinamiento altísimo, ¿no? En video podías hacer pausas, podías reversas, en fin, equipos finísimos, ¿no? Y ser controlados, y cuando llegan a su punto más alto de desarrollo se apagan por default y nos dicen que lo que sigue, que incluso era de menor resolución como el debe, era la norma, ¿no? Y justo nunca hubo el espacio, que era el espacio que hubiera sido interesante para que porque eran equipos muy caros, entonces tenías que acceder a ellos a través de una productora, etcétera, de un conjunto de instituciones y de reglas que lo limitaban. Pues, bueno, llegar a esos equipos o era muy caro o implicaba toda esta otra negociación intermedia. Y en el momento en el que se apagan como los objetos, digamos, legítimos para hacer las películas profesionales, se vuelven ruina y no hay un espacio intermedio para poderlos trabajar, reinventar y reconstruir. Y siento que lo que está pasando ahora, entre otras cosas, es que nos toca, digamos, en esta convergencia digital, está impuesto que vamos a trabajar en algún punto con un dispositivo de montaje digital, que nuestra salida en algún punto, aún si insistimos en el cine como cine, me refiero al cine fotoquímico como materia, terminaremos generando un Vimeo o un YouTube o lo que sea. De nuevo, ¿no? Otras instituciones que nos van además restringiendo a las que se les paga. Hay muy poca autonomía, justo es otra de las ambigüedades. Nos intentamos mover con cierto confort en un territorio que es militar, que es industrial, en fin, donde hay todos estos dictados que de hecho son fascistas, que te dicen se apaga tu equipo y en fin, yo sigo trabajando, además eso me gusta, ¿no? Por ejemplo, tengo ahí una G4 del 2000 y ahí arriba tengo otra Madrola. Justo, entre otras ideas, hemos insistido en que no nos van a pagar. Yo no tengo cámaras nuevas, ¿no? Está divertido esto, por ejemplo, de estar en la casa. Uso para mis películas que están ahí en Vimeo cosas como estas, ¿no? Son cámaras compradas en el supermercado, o aún juguetes más vulgares, ¿no? Como una Holga, que es con unas ópticas plásticas, y así podría ir sacando. Entonces, digamos, frente a ese juego, también el fotógrafo, yo, por ejemplo, aprendí de fotógrafos, grandes fotógrafos en Bolivia, cosa que agradezco, es decir, no se descalifica una cosa con la otra. Guillermo Medrano, yo tuve la posibilidad de corregir en Betacam para César Pérez, ¿no? Una cosa horrenda de televisión, pero que nos permitió estar juntos unas semanas en una isla. Y por supuesto aprendí grandes cosas, pero frente a todos esos, digamos, maestros y seres de los que he aprendido, lo que yo hago es una broma. Y es, no lo sé, por ahí no respondí nada, pero sí que otra idea que hemos intentado poner es un cine que es consciente de sí mismo, es decir, nunca presenta un mundo como resultado recortado de ninguna observación objetiva o bien puesta en escena. Siempre el aparato, desde el que las imágenes fueron o bien tomadas o procesadas o proyectadas, se vuelve parte del discurso, está todo el tiempo haciéndonos saber que es una película, que es un constructo y que hay un conjunto de decisiones humanas, es decir, autorales, si se quiere pensar en otros términos, pero a mí esa idea cada vez me gusta menos. Me gusta más la idea de un jugador, ¿no? Con ciertas reglas y que intenta como, pues, trabajar en contra de ciertos programas para buscar o conseguir o intentar imágenes inusuales, ¿no? Que van en contra de ciertos programas. Ese es otro tema que es muy interesante. En el juego experimental, es decir, trabajar en contra de la regla y del programa propio de las máquinas. Todas las máquinas están programadas para trabajar de cierta forma y quizá hay también un juego ahí interno de buscar en esta estructura que es limitada y que te dice el foco mínimo es este, ¿no? O la velocidad para que la imagen se vea clara y nítida, que es finalmente para lo que estoy diseñado, es esto. ¿Y qué pasa si yo la llevo a otro lugar? Entonces, bueno, en esas preguntas que también son de orden técnico, operan otras digamos, o emanan otras potencias. Entonces, bueno, ahí ya me extendí, pero el cine experimental, si existe como tal, es muchos cines, es muchas prácticas, son muchas generaciones. Existe quizá más próximo en ese, también es una mirada que ahora me gusta y que en el sur se ha desarrollado. Justo México es muy curioso, pero digamos tiene toda esta producción industrial muy grande y ganamos Óscares, algunos mexicanos, ¿no? Y se mueve, digamos, en el mainstream, pero hay muy poco pensamiento crítico alrededor, o sea, comparado con Argentina, con Chile, incluso con Bolivia, que yo te he escuchado a ti hablar con lo que hacen ustedes en el Radical.
aquí es muy complicado competir con esa otra entidad. Entonces, por ejemplo, las publicaciones, el pensamiento alrededor de las películas que no sea como la crítica que califica o descalifica, o historiográfica, hay mucha investigación historiográfica en México, pero que se mueva en esta otra, que salga de lo cinematográfico, ¿no? Como categoría, y que se mueva desde otros lugares es poca y es pobre. Y si lo comparas con Brasil o con Argentina, como dos entidades, digamos, como México, son países como con una industria de lo editorial, pues nos llevan ventajas kilométricas, ¿no? Entonces, pero hay textos muy interesantes argentinos que a mí me han gustado. Tú también has tenido contacto con Galup o con estos seres que han estado trabajando alrededor del pensamiento en imagen o con imagen por mucho tiempo. Y me gusta mucho lo que hace David Aubiña, ¿no? Con su juguetería filosófica, y es regresar justamente a, pues, a esto que le llamaron cronofotografía, precine, ¿no? Donde todavía no es muy claro qué va a pasar, donde el invento está literalmente en la fase más embrión. Entonces ni siquiera tiene ya un uso designado ni por la industria, porque después los militares lo toman, ¿no? O sea, buena parte de lo que nosotros usamos de cine como herramienta previamente fue usada militarmente, ¿no? Entonces, nos toca recibir rebaba militar para volverla a poner a jugar. Bueno, para acabar, si tú entras a una escuela como el CCC o como el CUEC en México, que son, o las de Guadalajara, con maestros de primer nivel, nunca vas a abrir este tipo de reflexiones y vas a pasar muy rápidamente a la máquina como objeto al que tienes que aprender a manejar, pero nunca se piensa en esos términos. Entonces, bueno, no, creo que lo que estamos intentando sí tiene una dimensión, digo, más allá del gusto político, y en el contexto mexicano, y ahora pienso que en el contexto latinoamericano, esta categoría de lo experimental que seguirá siendo vaporosa, inasible, y no es necesario tampoco pelearnos por definirla. Por suerte llegó como a este acuerdo común donde nos permitimos hablar de esas. Los argentinos tienen de hecho un ciclo que se llamaba El cine es otra cosa, ¿no? Yo pensaba, el cine puede ser otra cosa. De ahí sale un poco lo de potencial, y pensar como que efectivamente toda esta herencia de ruinas, de fósiles, de objetos, pero además que siguen funcionando, pues hay que enseñarles a hacer nuevas cosas, ¿no? Y justo hicieron objetos que estaban, esta máquina tiene la edad de mi papá, va a cumplir 70 y pelos de años, y funciona, ¿no? Y esta cámara, que la compré en 2006, está a punto de dejar de funcionar porque la memoria de la clase con la que funcionaba ya no se hace, entonces se volvió un objeto preciadísimo, pero te das cuenta de concepciones en relación con la obsolescencia que se han acelerado muchísimo. Y bueno, o sea, desde ahí creo que hay mucho que preguntarse, que parecería como, insisto, simplemente matérico, simplemente preguntas de orden técnico, y que ahí buena parte de lo que puede suceder también se construye. Bueno, a mí eso me gusta, que el cine experimental esté interesado. Por ejemplo, esas secciones siempre estuvieron presentes en el quehacer cinematográfico, siempre ha habido un laboratorio trabajando en fotoquímico, pero eso era un espacio de especialistas completamente invisibilizado, donde el fotógrafo había hecho su trabajo de primer nivel, digo, exponiendo la película, y después eso se mandaba pues a esos territorios invisibles, cajas negras, donde regresaba tu película lista para editarse, ¿no? Lo mismo que la proyección. Y diría que hay ahora una irrupción muy interesante de seres que tienen pensamiento fotoquímico, que han dicho, bueno, vamos a hacernos responsables también de ese espacio. Hay todo un mundo ahora muy interesante de trabajo con el fotoquímico. Y por último diría que tampoco lo siento del todo ordenado, pero que está pasando, y que obviamente está vinculado con la digitalización absoluta de los procesos. Pues los escaneos son una locura, ¿no? O sea, yo ahora yo por muchos años trabajé en fílmico, como parte de una preocupación generacional y después de otras preocupaciones conceptuales, y hasta hace muy poquito, digamos, yo revelaba mis Super 8 y lo que hacía era proyectar aquí tengo mis proyectorcitos, y con un DV o con unas cámaras posteriores, hacer una digitalización muy precaria y después hacer procesos de positivo en el Final Cut o en lo que sea que estés editando. Y ahora, digamos, sin cortarte un dedo, sin tener que pagar con un pedazo de tu cuerpo, en México hay varios laboratorios que están ofreciendo servicios de revelado y escaneo con las emulsiones actuales, que son una locura. Entonces, se pueden hacer cosas súper interesantes hoy en esta discusión de lo fotoquímico, pero no con la nostalgia de regresar a hacer Brakhach o regresar a lo que hizo Bruce Conner o como trabajó Sam Hines en algún punto, o claro, es en presente.
y justamente está en esta convergencia con lo digital, donde además se abren otras potencias muy interesantes. Bueno, me fui lejísimos, y lo que trato de decir es, no existe ese territorio. De hecho, a veces coquetea más con la antropología, o coquetea más con formas observacionales de trabajo que con el propio cine, y luego suceden esas, porque todo eso va cambiando entornos, por ejemplo, como Ficunam o festivales en México, que apostaron por un cine, digamos, así es como se presenta, y no es un festival de cine experimental, pero que en medio de su programación acepta cosas como las que yo he hecho, otros tantos colegas, y al mismo tiempo inserta en el programa muchos materiales que podrían ser parte de ese ecosistema de lo experimental, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es un espacio en disputa, eso está rico, y yo, bueno, insistiría mucho en que no es un tema que a lo mejor en algún punto parecía. En México, además, así nos vieron los otros cineastas, sentidas como que son amigos, ¿no? Como Everardo González, como Juan Carlos Rulfo, en fin, nos tocó compartir muchos momentos, venimos de la UAM Xochimilco, los tres, y yo creo que durante muchos periodos era como pues, ese cinito adolescente, ese juego adolescente, o sea, en algún punto tendrán que evolucionar a hacer un cine de verdad, que es ese otro cine que se presenta así, que se fondea así, que se exhibe así, y todo eso pues es una especie como de forma que en el fondo no está mal, de amateurismo eterno, de pregunta eterna, que a la distancia con muchos años, y ya cuando vamos a cumplir el tostón, por ejemplo, Gerardo y yo, diría que los dos teníamos razón, y que este otro camino sin competencia, porque además no eran esos términos polares, también tenía sentido, y que tenía sentido no apostar a una gran obra, terminar, a lo mejor nadie conoce mi trabajo, si tú dices, bueno, pues, dime 3 películas de Bruno Valero, ninguna, aunque tengo 250 en el Vimeo, pero bueno, he hecho un trabajo que incluye tallereo, que incluye otro tipo de espacios como este que estamos aquí construyendo, y en el conjunto estoy yo muy contento, cuando digo muy contento no es ese orgullo de haber logrado absolutamente nada, sino ha sido congruente, y yo me parece que en este momento tener un cierto punto de congruencia es importante. Perdón. Maravilloso, Bruno. Puedes seguir lo que quieras. Yo creo que está buenísimo. O sea, a mí me encanta que hables a veces también en términos de reflexión colectiva como México, porque lo que yo puedo sentir también un poco en esta pandemia, que es donde se han hecho muchos encuentros así como este, he podido sentir que sí están como en una actitud muy, muy linda de reflexionar mucho, ¿no? Llámese, como tú en algún momento los has puesto, otros cines, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, lo de la otredad en el cine, ¿no? Porque en algún momento aquí en el Radical nos hemos preguntado, a ver, de verdad, ¿quién es el otro, ¿no? ¿Cuál es el otro cine? ¿Quiénes son los otros cineastas? Y luego nos hemos puesto a pensar así como que, ajá, por la cantidad, por las maneras de producirse, por los modos de producción, por los medios de producción, pareciera entonces que los otros son los pseudoindustriales, llamémosle, o los industriales wannabe, no sé, ¿me entiendes? Los que están apuntando precisamente a un modelo industrial. Y claro, y decimos, el Radical se ha encargado de visibilizar muchas obras, como diríamos en tus términos, quizás de adolescentes que no han madurado y que se van a quedar en un amateurismo que nosotros más bien valoramos y lo ponemos precisamente como una virtud altísima, el hecho de amar, de ser amador de lo que uno hace. Y me parece fundamental esa reflexión como que no solo pueda atender puentes dentro de un territorio, sino, digamos, México-Bolivia, en este caso, Bolivia-Chile, ¿no? Y es verdad, es como que Argentina ha desarrollado muchas otras cosas, muchas otras potencias también ahí adentro. Pero es cierto lo que dices, o sea, me sale un montón de pensamientos por dónde encarar esto y no quiero tampoco yo alejarme demasiado. ¿Algún pensamiento, Tiziana? Bueno, sí, tengo una sensación como de tribu, como de tribu un poco, ¿no? Como de estos encuentros que se han dado, que uno se reconoce. Bruno, ni siquiera nos conocemos, pero sabemos que estamos en la misma tribu, lo sabemos, ¿no? Por las redes, por lo que sea. Lo mismo con el Mau, lo mismo con el Radical, creo que como que uno se va imantando también, ¿no? Y ya no sé si
es lindo lo que dices del cine amateur, pero también es como, el amateur también suena como que existe una cosa oficial y una que no es oficial, ¿no? Y simplemente son, no sé, son otros cines, pues, ¿no? Son otras maneras de hacer, igual de válidas, digamos, igual tienen sus propios caminos, ¿no? Me alienta mucho escucharlo, creo que es una cosa muy emocionante. Y me resuena mucho lo que dice Bruno como el cineasta como un jugador, en el sentido de el jugador que arma un juego, que pone unas ciertas reglas para construir unos mundos, ¿no? Unos pequeños mundos posibles, y dentro de eso con una libertad total, fuera de los formatos. Me resuena mucho lo que cuentas sobre también lo que pasa en las escuelas, que eso también es bien preocupante, ¿no? En el sentido de estar trayendo una manera de hacer cine que se supone que es la manera en que tenemos que aprender el cine, se supone que es como se supone que es como hay que hacerlo para que una película sea una película, ¿no? Entonces, bueno, yo también ahí estoy dentro de las escuelas, hacemos clases, Mau también, y es para constantemente preguntarse esto. Yo tengo un montón de fe también como en los nuevos cineastas, en el sentido que también circulan más los trabajos, o sea, eh, lo que dice Bruno también con respecto a, no sé, ¿no? A lo mejor no tengo grandes películas, tengo mi canal de Vimeo, yo creo más en ese tipo de circulación de trabajos, de personas con sus películas, que de grandes distribuidoras, que además no sé si alguien ha tenido una buena experiencia con una distribuidora alguna vez, yo solo he escuchado malas experiencias, no lo sé, yo nunca he trabajado con una. Porque hoy día hay otros métodos también para hacer circular nuestros trabajos, para que se vean, para que dialoguen, sobre todo. Yo creo que ahí hay un tema también, ¿no? Como cómo estamos dialogando con nuestras películas, o sea, cómo tenemos la conciencia que somos, coetáneos, hay una cogeneración, y no solamente nosotros tres que podemos estar más cerca en edad, sino los chicos que están aquí en el sur también, aunque les llevamos un poco de diferencia, pero digo, cines existiendo, ¿no? En cada uno, y cómo compartimos eso y cómo dialogamos con nuestras películas, estos pequeños universos, que construyen estos jugadores, ¿no? Estos constructores de juegos, ¿no? Y cómo esos juegos también van invitando a otros también a esta forma de pensamiento, a esta forma de encontrarnos con el mundo, de proponer mundos, eh, no sé, me resuena mucho, digamos, me siento como convocada en eso también, digamos, y con una responsabilidad de convocar también a los estudiantes también, a los que están buscando, ¿no? A abrir o ayudarles, digamos, a abrir ciertos pasos, a buscar sus propias voces y sus propios caminos, digamos, más que perpetuar ciertas gramáticas del cine, impuestas, o no sé, digamos, no. Y, o sea, no pienso mejor espacio eso que los días de lab que hemos tenido en Radical con el laboratorio de archivo, donde el archivo nos permite precisamente pensar en estas nuevas formas, en estas nuevas estrategias de apropiación, de rearticulación, de elaboración de nuevos discursos a partir de eso, de desclasificación de archivos, que en nuestros países es tan importante, donde los archivos están secuestrados políticamente también. Y eso es una labor que, bueno, está empezando, creo, ¿no? Uno cree que está toda, porque tenemos mucho acceso a YouTube, pensamos que están todos los archivos abiertos, y no es así, digamos, ¿no? Hay mucho que todavía está sobrecuidado, o mercantilizado también, que lo hablamos ayer con Leandro, lo hablamos con Albertina Carri el otro día también, que es una preocupación, política en nuestros países, en una resistencia también, que hacemos a partir de este trabajo como, con los archivos. Sí. Ahí carta libre, querido Bruno. Bueno, yo agradezco.
hay mucha cosa ahí por la que podríamos continuar, incluye el tema de los archivos. Yo había preparado algunas ideas, porque creo que de hecho el trabajar con imagen técnica implica que trabajes con archivos siempre, ¿no? Yo quería como expandir esa discusión donde todos nos hemos vuelto además de alguna manera archivistas y trabajamos después con un dispositivo como la computadora que por naturaleza opera archivando y generando carpetas. Entonces, es una forma de pensamiento a la que estamos sometidos, que no requiere volverte un archivista especializado, que tampoco requiere acceder a los espacios, digamos, guardados institucionalmente, y simplemente como una reflexión que me acompaña, porque he dado también un par de talleres en relación con el archivo, y por supuesto que hay una necesidad del país como los nuestros, no solo de desclasificación, sino de acceso y de posibilidades de usarse estos materiales. Yo he tenido ahí algunas experiencias que podría después contar, justo con materiales complejos, y al mismo tiempo considerar que los archivos personales y familiares, y ahí recupero algunas ideas nada más para, insisto, si hay alguien más que quiera dialogar. A mí me interesa mucho, es un concepto que plantean Deleuze, Guattari, multicitados, no quiero entrar en profundidades teóricas, tampoco tengo una formación teórica, aunque me interesa, y en ese sentido sí recupero de ellos algunas ideas alrededor de la teoría, que justamente no están conectadas con el expertise de un maestro diagramando en un pizarrón, que no lo tengo. A mí me interesa más bien construir instrumentos en mi escala, que yo pueda mover, que tengan volúmenes, que tengan posibilidades de ajustar sus necesidades y que me permitan desarrollar no, mis procesos y mis trabajos. Tampoco me interesa esa teoría que en México está muy de moda en el mundo del arte contemporáneo, que intenta como revestir obra que en mi opinión puede no ser ni siquiera interesante, pero que justo se presenta como articulada a través de, bueno, nada más aclaro porque no es esa la pretensión y además no es ese tampoco mi camino. Pero a mí me conmovió mucho el texto que escribe sobre Kafka, que es un texto muy breve, que se publica en México por una editorial que además lo vuelve muy accesible, como se volvió casi de texto en algunas universidades, que se llama Una literatura menor. Ahorita puedo pararme, está disponible en internet, pero esencialmente, y voy a acercarme a una idea más concreta para circular después la palabra. Insisten, Kafka, leído por muchos, en muchos contextos, en muchas traducciones, no merece tampoco detenerse en su biografía, pero bueno, un escritor checo de la República Checa que le toca vivir en un contexto donde se impone el alemán como una lengua legítima en la que se puede expresar la literatura, y entonces escribe, o sea, ellos insisten en esta idea de pensar en un idioma y escribir en otro, ¿no? Y aunque está hablando de temas absolutamente personales, es decir, de sus opciones conectados con su propia biografía y con sus enfermedades y con sus neurosis, está hablando finalmente desde una perspectiva que es lo que ellos definen como una literatura menor, que habla de una República Checa en un contexto específico, que incluso podría hablar de una región, que incluso podría hablar de un momento histórico en Europa, ¿no? Específico, aún siendo valga la redundancia, un ejercicio que parecería personal, desde una vocación personal de escritor. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que esas cosas, esos cines menores, si es que nos podemos prestar esa categoría y llevarla hacia una práctica como la que nosotros hacemos, que pueden incluir. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con cassettes, que eso está bonito, estar en mi laboratorio ahora, lo pienso, no me molesta tanto. Pero bueno, materiales de 8 milímetros que me pasó mi mamá, donde estoy yo en las adolescencias. Y justo yo los quiero llevar a algo que no sea platicar mi historia, porque eso puede no ser interesante, pero está conectado, por ejemplo, con el zapatismo, con los momentos en los que a mí me resuenan ciertas cosas. Entonces, lo que quiero decir es que el trabajo desde lo personal y desde los archivos íntimos, como tú lo hiciste, además de una forma muy brillante, pero hay otros ejemplos, sin entrar como en las citas, puede tener incidencias de otro orden. Entonces, bueno, no perder en el archivo y en esta idea de ir, digamos, a la Cineteca o pedirle a la Secretaría de Gobernación que desclasifique, ¿no? Hay muchos misterios, por ejemplo, en México, que además siempre han sido guardados, enlatados, con los que se podía trabajar. A lo mejor el recuperar lo pequeño, lo personal, también es una dimensión política potente, y desde ahí pueden generarse expansiones. A mí me interesa
y he elaborado un par de textitos alrededor de esta idea del cine menor. Insisto, sin pretensiones tampoco de literatura o de ensayos, más bien como yo trabajo mucho con el apunte y eso sí me parece interesante como compartir. Y ahora que hablaban de método, estoy dando paralelamente un tallercito en el Centro de las Artes de San Agustín, el CAS aquí en Oaxaca, y entonces los chavos están muy acostumbrados a pensar que lo primero que tiene que suceder para que tú emprendas un proyecto audiovisual es tener una idea, porque es lo que nos explicaron, ¿no? Una idea que pueda ser pues, escrita en un papel, ¿no? Y entonces hay una, digamos, una idea donde la escritura anticipa la imagen. Entonces lo primero que uno tiene que aprender de alguna forma es a visualizar y después a bajarlo al papel para que eso se transforme en un documento, ya sea de investigación, en el caso del documental, o de proyectos que están más conectados con la no ficción, o bien con las escrituras y los tratamientos para lo que... Y a partir de ese camino, pues se va desarrollando después una especie como de amasijo de literatura y de anotaciones técnicas o de facilitación de información que pueda, digamos, caminar hacia la producción. Y yo no estaría en contra de esa idea, digamos, tú se la lees a Tarkovsky en su libro sobre, que se llama Esculpir el tiempo, y a mí eso me generaba mucha angustia cuando yo era chavito, justamente, ¿no? Porque yo nunca he tenido una idea así. O sea, yo muy pocas veces parto de ideas que pueda después decantar a una línea y que posteriormente se van convirtiendo pues en esa especie como de joya, como describiría Tarkovsky, que pasa por un conjunto de procesos técnicos industriales y sujeto también a intereses múltiples financieros y que logra sobrevivir ese proceso. Y yo más bien pienso, y eso sí es parte como de mis procesos, en una forma que está más conectada con los materialismos. Ahora hay también muchas ideas de moda, de modita, las uso con respeto. Me interesan los nuevos materialismos. Varios autores, uno que recomiendo que me gusta mucho se llama Manuel de Landa, que es mexicano, pero estudió en Estados Unidos y trabajó con cine experimental primero, luego pasó a la computadora y después se volvió un divulgador justamente del pensamiento de Deleuze, así es, máximo, y insiste en que no hay tiempo como para que nos perdamos, y entonces lo trata como de poner en formas muy didácticas. A mí me gusta, hay muchas conferencias de él, me ha resultado así como agitador. Y bueno, para ir al punto, insiste en estas formas de inteligencia que no pasan por un cerebro, ¿no? Como opera el universo vegetal, cómo se conforma una corteza, cómo se conforma una hoja, cómo se conforma una nube. Esencialmente es pues, una lógica matemática simple y compleja a la vez, los famosos fractales, es decir, reiteración de una misma operación hacia el infinito. Y en eso que parece una cosa sencilla, es decir, la materia tomando decisiones que no pasan por una articulación de cerebro, se forman tejidos de muy complejos materiales, ¿no? Entonces, bueno, yo desde ahí intento, por ejemplo, pensar en un cine que pudiera operar ahí, en esa dimensión, ¿no? Como desde un materialismo frágil, desde un materialismo más aleatorio, donde sin otorgarle, porque a veces parece como que te vas así a la locura y es vitalista y le estás dando a la película una dimensión viva y de decisiones que podría parecer casi una esquizofrenia, pero sí. Entonces, cuando tú empiezas a acomodar los materiales, empiezas a trabajar con ellos aún sin saber hacia dónde te estás dirigiendo, puedes partir de ideas muy abiertas, como me encontré esta película en una cámara que compré, no sé qué hay ahí, ese es un proyecto, ¿no? O sea, de revelarlo o ver de qué forma accedo a este material. Y puede no haber más que eso, y en el camino, como en las bolas de nieve, irse desarrollando una unidad mucho más compleja, y si de ahí emanan imágenes, y empiezo yo a conectar. Pero eso es algo que no se puede enseñar, que es difícil, digamos, justo a diferencia del método de vamos a escribir una idea, vamos a llevarlo a la carpeta, de la carpeta lo llevas a un guión técnico, del guión técnico emprendemos la producción en los términos en los que o sea, y luego pasamos a las fases de postproducción, edición, etcétera. Pues es muy complejo que lo transfieras como un método, más bien es una invitación, lo que se puede hacer es una invitación a arriesgarse y a pensar en la materia como una entidad, en la materia audiovisual, no importa si es fotoquímica, electromagnética o digital, con la que se puede empezar a trabajar sin tener claridad. A mí eso me parece interesante y que la claridad puede suceder en paralelo. Me interesa la escritura mucho y en ese sentido no estoy en contra de muchas de estas, digamos, ideas que consideran que la escritura y el cine van caminando. Efectivamente, y yo de hecho, como lo planteaba al principio, creo que lo audiovisual es una forma de escritura, y donde además el texto está puesto ahí como imagen y puede ser fundamental en su elaboración. Pero yo, por ejemplo, trabajo más con una forma que
y se lo aprendí a una escritora mexicana, también hay de un taller de lo que se llama escritura no creativa o escritura conceptual, son categorías que tampoco quiero abrir, pero en la escritura ahora hay un montón como de preguntas que han sucedido a partir de las máquinas que escriben, como las máquinas que estamos usando aquí para configurarnos, las técnicas, es decir, las mecánicas, perdón, que escribían con el impulso humano y el tipo móvil, y estos chunchos, y bueno, hay cosas que yo he rescatado y he aprendido mucho de estas dimensiones como de escrituras, justo que a diferencia del escritor romántico, lo mismo, ¿no? Que tenía una idea y se comunicaba con el éter y desde ahí baja la información y su mano escribía una pieza, pues escritores que se consideran entidades mediadas por máquinas, entidades por información, por voces, y que pues, más que la autoría, pues es una forma de recombinación. Y pues bueno, desde ahí yo he intentado como eso, pensar en mi forma escritural audiovisual primero como un laboratorio cotidiano, como algo que se todos los días, y no es como en el ejercicio del burócrata que todos los días va 8 horas a sentarse frente a algo, ¿no? Pero sí me interesa la idea de que esté cotidianamente sucediendo parte de un proyecto en cualquiera de sus fases, editándose, filmándose o escribiéndose o leyendo cosas en paralelo que posteriormente se pueden ir como sumando, que es como yo trabajo muchas de mis ideas. Y por eso recupero lo del archivo, porque yo creo que he desarrollado un pensamiento a partir de lo digital que tampoco puedo invitar a la gente a que lo repita como efectivo, pero a mí me funciona muy bien y tiene que ver con carpetas, ¿no? Yo, por ejemplo, abro una carpeta en mi computadora, ahora trabajo con tengo varias generaciones de computadoras, pero digamos esta en la que estoy escribiendo, y pues abro Word, voy escribiendo mis anotaciones y voy metiendo los PDFs de los textos que me interesan, los materiales de audio que voy integrando, si hay alguna referencia en internet, la copio y la pego, y se van ahí, las propias carpetas terminan por convertirse en una especie de olla, y desde la que puedo ir después abrevando. Ahí insisto en estas estructuras, y ya son formas incluso de edición, y parecería como arrebatado, es decir, y opuesto, ¿no? A eso que nos habían enseñado con una película que se previsualizaba, por ejemplo, la última piecita, si son curiosos, y después podemos platicar de Monolito puntualmente, que es la que se va a compartir en el Radical, de la que tengo muchísimo que compartir, porque fue un proceso muy largo de un año, a veces fue muy rápido, a veces camino y en un par de semanas termino cosas, a veces me llevan mucho tiempo en esta cosa del amasijo, pero por ejemplo la piecita más reciente que está subida en mi Vimeo, que se llama Motor Cortex, parte de una pieza de 5 piezas, que va a durar 1 hora y cachito, ya lo tengo más o menos construido, y casi todo es material fílmico, escaneado. Yo ahí, por ejemplo, trabajo y me interesa frente al mundo industrial, ¿no? que utiliza esa sensación del 5:1, del 3:1, quiere decir cuánto material tú tiras para poder integrarlo en tu corte final, y una especie ahí de tabulador, ¿no? 3:1, 2:1, ¿sí? Hago 3 veces o 4 veces la misma imagen para escoger una. Yo en mi trabajo invariablemente trabajo 1:1, es decir, si yo mando media hora al laboratorio, uso media hora en la película, incluso puedo usar más porque repito cosas, me permito esas distancias, no tengo ningún problema, o ralentizo, en fin, reutilizo de tal forma que se sienta que es el mismo material, no me importa, no tengo ningún prejuicio, uso todo, hasta los hoyitos que me tiran para marcarme dónde empiezan y dónde terminan las películas, que después los utilizo para otras cosas, o las texturas rayadas del principio, los momentos de explosión fotoquímica, antes de que la imagen, los voy guardando, todo ese material se va guardando como parte de algo que potencialmente podría ser otra cosa, a veces inmediatamente o a veces años después. Y entonces, bueno, esta cosa que se llama Motor Cortex es muy singular como edición para mí, porque lo estoy aprendiendo. Hace mucho que no mandaba a los laboratorios, todo lo hago en mi casa. Entonces, envío un conjunto de películas, y en ese conjunto de películas había materiales que se me habían acumulado por temas de dinero, de años. Hay laboratorios en México que trabajan blanco y negro, color. Se me acumuló un lote de cosas en Super 8 y algunas en 16. Y establezco por primera vez un vínculo con un laboratorio mexicano chiquito con el que quiero probar. Entonces va un lote y regresa el mismo lote revelado en una memoria, ¿no? Y pues bueno, el hecho de que venga en una memoria así, ya planteó una película. En mi forma de trabajar
así es decir, yo tomo la decisión de que lo que viene ahí va a ser integrado, incluso antes de haberlo visto, ¿no? Y después resulta pues, que hay unas articulaciones alucinantes que parecerían propias de una previsualización que no existe, y yo tengo paralelamente un conjunto de textos escritos que de partida no tenían relación, y entonces emprendo, porque además en un material así como voy a usar todo, no hay descarte, lo primero que hago es corregir color. Entonces, sería, por ejemplo, un tema que en la estructura desde la que te enseñan a editar, pues es lo último, ¿no? Ya corriges color cuando ya tienes un corte bastante definido y avanzado, y es un momento último que incluso se lo dejas mecánicamente a un colorista. Y en mi caso, ahí se estableció la película, ¿no? Porque vi muchas veces el material, limpié los pedacitos que no me servían, me quedé, digamos, con la media hora que recibí de material limpia, y la puse de tal forma en color y en relación con los perforados que ya se moviera. Y la siguiente fase fue esencialmente pues, buscar formas que se parece más a un Tetris que a un montaje cinematográfico, sí, tener dos secuencias, ir eligiendo lo que y el orden en el que va a operar. Y después yo emprendí un proyecto de improvisación sonora, viendo las imágenes en mi casa con mis trunchos, que tengo aquí un pequeño laboratorio. Y la última fase, ya que estaba eso flotando, la pude haber dejado incluso como una película sin texto, inserto un conjunto de ideas que la vuelven parte de esas otras películas que estoy haciendo, que son, se llama la Pentalfa Neón en su conjunto. Y para hermanarlo, para volverlo parte, ya generó un par de relaciones tipográficas que lo vuelven. Y cuando lo comparto en el taller, antes de dar todo este contexto, recibí un par de escritos de los participantes que me decían que qué interesante esa forma como de previsualizar, ¿no? Como de pensar que estos pedacitos que iba a agarrar dispersos después iban a integrar de esa manera. Y yo realmente nunca lo pensé en esos términos, ¿no? En realidad sucedió en el montaje. O sea, a mí, por ejemplo, me parece que hay muy poca agenda académica que piense en las líneas de tiempo digitales, ¿no? Yo que aprendí primero a cortar negativos, nunca pensé en esos términos, pero mi primer ejercicio está conectado con esas máquinas, después aprendo a manejar equipos de video electromagnético, ahí sí creo que desarrollo no solamente una habilidad, sino también un pensamiento que me permite desde ganar un dinero hasta hacer mis primeras cosas, y después paso a este espacio digital ya muy grande. A mis 30 años llega la primera computadora con la que puedo digamos, pensar digitalmente y además trabajar en mi casa, y desde el principio me pareció esa configuración, por ejemplo, que le interesa a Godard, ¿no? Estamos trabajando con una máquina que tiene un teclado que viene de una máquina de escribir, ¿no? ¿Sabes? Es una conjunción de una vieja máquina de escribir que se sintetiza en este teclado, y te enfrentas, digo, a diferencia, por ejemplo, de mis primeras ediciones en VHS o el High 8, si tú tenías ya avanzado 15 minutos, 20 minutos, una hora refinado de tu corte, y resulta que por algún asunto técnico, político, cósmico o ético, tenías que modificar algo que estuviera en alguna zona intermedia, pues tenías como que proteger tus canales de audio lo máximo y usar un cuadrito de cada pedacito que le ibas a... Y calar ahí mismo con el sustituto, no era una operación además muy arriesgada, porque si había una falla, pues te comías tu edición. Muy delicado. Eso es ridículo en un entorno como el digital, ¿no? Es ridículo. Es una pregunta como esas. Digo, desde que puedes abrir dos puentes paralelas hasta que seleccionas, empujas, metes, pones otra película intermedia y no tienes el menor problema. La pregunta te la puede hacer 10,000 veces, ¿no? Por ejemplo, el editor, eso me parece escandaloso en México, con respeto. Sigue pensando, el editor de escuela de cine sigue pensando en Einstein, ¿no? Y no se trata de descartarlo, es fundamental, hay que leerlo, y si hay un tercer sentido que sucede, y si hay una forma en la que chocan las imágenes para emanar una especie de resonancia diferente, y hay que pensar en esos términos, pero en términos de trabajo, pues yo creo que la línea de tiempo, por ejemplo, es un espacio escritural muy interesante, al que se puede emprender sin claridad, al que se puede emprender con órdenes distintas a las que nos habían enseñado desde el montaje, cuando se cortaban físicamente los materiales, que entonces sí requerían una serie de cuidados previos, porque una vez que cortabas, y si no tenías que volver a pegar, que implica además un tiempo. Hoy todo eso se anuló. Entonces, bueno, a mí me gustaría, de hecho, o sea, tengo un embrión de medio taller, que no lo tengo claro porque yo mismo lo estoy desarrollando y aprendiendo en el camino, que es la línea de tiempo como un espacio de escritura. Y eso, por ejemplo, te permite tener, también me parece alucinante que no esté integrado como en las discusiones. Tú puedes tener lo que sea que uses, tu Final Cut, tu Premiere, tu DaVinci,
y tener abierto un buscador de internet y estar en paralelo buscando información, cosas que te acompañan y tu Word podrías tener paralelamente, en fin, tener abiertos otro tipo de, o una compu en paralelo por otros procesos. Esos espacios de convergencia, obviamente plantean una forma de edición muy distinta a la que, no sé, yo tomé justo en Bolivia. Me tocó ser asistente de edición de una peli, ahí no sé si existe en el imaginario colectivo, en los 90 que se llamó Jaguar, David Sordela. De hecho, el papá de Alfredo tuvo ahí vínculos en la producción de esa peli, terminó en un caos. Pero bueno, invitan a Nelson Rodríguez, editor cubano, en fin, Gutiérrez Alea, un crack, director de la Escuela de Cine, y llega a Bolivia a editar a Videas Producciones de Santa Cruz de la Sierra en los 90. Y me toca a mí acompañar partes de los procesos técnicos de operación de la chingada máquina Betacam. Y digo, el pensamiento que aprendí muchísimo es literalmente de otra época. Si lo piensas en términos de cómo se... y no es de ninguna manera desvirtuarlo, o sea, pero ciertamente hoy el montaje está en otro lugar, ¿no? En otro lugar. Y se pueden permitir formas de pensarlo muy distintas, vamos a esos pizarrones con post-its y señas y cosas que a lo mejor funcionaron muy bien en ese momento y era la manera de emprender con cassettes, que después iban a ir a un corte negativo, pero hoy en digital yo personalmente creo que se podrían emprender otras formas también de improvisación, que es cuando hablábamos de jugar, nada más con eso cierro, y me dirán ustedes de tiempo para abrir discusión. Yo uso el término jugar en esta dimensión lúdica, efectivamente, y también musicalmente, digamos, si la traducción literal del inglés es indistinta, play, to play, es jugar y tocar. Y en la música, justamente, tocar, digo, aún estás tocando cosas que te conoces muy bien, pero siempre hay esa posibilidad vital, ¿no? De resonar con el otro, de mover el juego, y bueno, en la improvisación, que es una de las formas musicales más refinadas. Eso es muy curioso, por ejemplo, en el teatro, la madre de mi hija, separados, pero en acuerdos muy elegantes. Bailarines, tuve yo periodos de la vida donde estuve cerca de los bailarines, me tocó como ver parte de sus procesos, y de los músicos, las formas más altas de, yo soy medio músico, musiquetillo amateur, más altas son la improvisación. El músico que es capaz de enfrentarse de la nada, que no quiere decir, de nuevo, que baje del éter ninguna información cósmica, más bien tiene un conjunto de recursos, de repertorio físico, que puede ser puesto a jugar en una circunstancia específica, en diálogo con otros, en vivo, y puede sonar, es altísimo. Y justo en el cine, cuando tú planteabas todavía, ¿no? La posibilidad de improvisar, inmediatamente te van a decir, no, pues eso es chafa, como decimos en México, eso es chafa, es malechismo, ¿no? Eso es una manera de no usar, de respetar el material, de no respetar la cámara, de no respetar el dinero, el costo, incluso, en fin, va temas de orden ético, ya para no hablar de otros órdenes estéticos, ¿no? Justo, es un arte de previsualizadores, ¿no? Los improvisadores serían una especie de redrojo ahí, que no indeseable, ¿no? Necesitamos lo opuesto. Y justo el mundo digital, la forma en la que hoy trabajamos, debería invitarnos mucho más a utilizar los dispositivos como formas de mediación con el mundo de aprendizaje desde ellos, ¿no? Sin saber exactamente, incluso que nos enseñen a ver. Por ejemplo, a mí eso me inquieta, con eso voy cerrando esta primera agenda y abriendo también para escuchar. La forma en la que integramos los drones me parece tremendo, incluso en el mundo del activismo político mexicano, digamos, de colegas que quiero muchísimo, ¿no? El dron hace 15 años, 20 años estaba disparando arriba de Irak bombas o espiando territorios imposibles de ver de otra manera, de forma muy intrusiva y muy violenta, con una mirada muy particular, y después lo venden aquí en Sam's Club, ¿no? Ya salen los amigos. Yo he dado clases en las carreras de comunicación, todos los niños de escuelas privadas en Oaxaca, de escuelas de comunicación con cierto dinerito, compraron un dron, ¿no? Y lo vuelan como si... Y no estoy en contra de eso, pero nunca problematizamos sobre esa mirada tan compleja, ¿no? De dónde viene, como no ha pasado con otros dispositivos. Y entonces, incluso en los espacios, por ejemplo, como el Campamento Audiovisual Itinerante, que en Oaxaca es un lugar que yo respeto, que está justamente fundado en la
producción, pensamiento de un cine en contextos de comunidades, como las oaxaqueñas, que son muy, muy particulares, se utilizan estos dispositivos de forma en la que nunca hay un espacio para problematizarlos. Y entonces pues, simplemente resuelven unas tomas aéreas que se necesitan para ciertas narrativas, pero nunca hay un juego más complejo frente a esos dispositivos. También frente al, que también es un inquieto en Oaxaca, estoy hablando ya de cosas muy concretas, donde se habla, por ejemplo, simplemente de darle la voz, de cambiar contenidos, es decir, muchos de estos laboratorios lo que insisten es, vamos a contar ficciones, pero bueno, vamos a invertirlas, van a ser contadas en zapoteco, o van a ser contadas en mixteco, y obviamente pues hablarán de los temas propios que interesan a ellos, las mujeres aportarán sobre formas de organización, pero al final toda la estructura, si es que pudiéramos hablar de algo que se defina colectivamente como lenguaje, cinema, es exactamente igual que una telenovela, ¿no? Entonces, a mí, yo tuve colaboraciones, no sé si me quemo aquí, espero que no, amorosamente, pues, pero yo trabajé con el primer CEFREC, tuve colaboración del Centro de Experimentación, Información, Realización Cinematográfica Iván San Ginés. Yo llego, de hecho, de Oaxaca en 96 a Bolivia, invitado por ellos, con los colegas del Centro de Vida Indígena de Oaxaca, a participar en un taller latinoamericano alucinante, donde está Marta Rodríguez, donde está Daniel Díez de Televisión Cubana, donde está gente de la CONAIE, Alberto Buenala, donde está, en fin, nosotros los mexicanos y Vincent Carelli de Video en las Aldeas, nos tiran ahí en un lugar en Chuquisaca durante 2 meses para construir este laboratorio, y yo después me quedo a vivir con ese Bolivia. El cuento breve es, yo siempre tuve esas discusiones amorosas con CEFREC porque sentía que pues que el juego era cambiar hacia la aymara o hacia, no sé, mojeño, pero en términos como de toda la construcción, incluida la del guión, y toda esta estructura de preproducción, que es lo mismo que pasa aquí en Oaxaca en los laboratorios de cine comunitario, se parece pues exactamente a lo mismo que se está aprendiendo allá. Y no estoy en contra, cuando ves los resultados ciertamente hay cosas muy interesantes, simplemente al cambiar, al presentar estos mundos que han sido invisibles por mucho tiempo para mucha gente, ya hay una potencia. Pero yo insisto, y entonces, bueno, recuperando eso que hablábamos de ese otro cine, que no necesariamente lo vamos a llamar experimental, pero sí creo que tendría que haber en las formaciones, por ejemplo, políticas, ¿no? que están interesadas en formar activistas o formar comunicadores, como se quiera hoy definir, también un inseminado que permita problematizar técnicamente, no, porque si no se invisibiliza todo lo que pasa dentro de las cámaras, que es algo, todo eso del player, nada más, que no es mío, viene de Willem Flusser, iba a sacar aquí el libro, pero voy a perder su foco, que fue un autor checo que escribió en Brasil buena parte de sus textos, ¿no? Y en México se han publicado. Caja Negra en Brasil tiene ahora un par de cosas muy buenas, y me parece que es de los pensadores más interesantes en relación con la imagen técnica y con esto que acabo de balbucear. Esto está publicado en México, es baratísimo, una editorial que se llama Trillas, se llama hacia una filosofía de la fotografía, pero en realidad es una filosofía de la cámara oscura o de la cámara preta, y lo que publicaron en Argentina es una maravilla así tremenda, que de hecho que en Bolivia espero que se consiga más barato que en México, y se llama El universo de las imágenes técnicas, y están vinculados. Y me voy a detener para oír comentarios o rutas guías, lo que sea que continúe aportando. Buenísimo, Bruno, gracias. Sí, vamos a justamente abrir un poco el diálogo. Así que el que quiera preguntar, chicas, chicos, active su camarita, por favor. Ahí está, sí, bueno. Plus. Hola, hola, chiques. Ahí va. O si bien le puede empezar también. No, ya, me la apagó, como quiera. Ya. En Monolito me llamaba mucho la atención que por momentos hay estas imágenes como de protesta, ¿no? Pero por momentos también hay esta especie como de collage
por decirlo de alguna manera, que son varios cuadros de diferentes elementos, y me hacía un poco recuerdo a la estética glitch, y por momentos también había eso. Quería saber si tú estás interesado en la estética glitch y cómo piensas eso del error tal vez que a veces hay en algunos videos con los que trabajas. No, pues bueno, gracias por la pregunta. Yo de hecho, sí, incluso en algún momento de mi quehacer he organizado pequeños laboratorios alrededor. Digo, el concepto glitch, que ahora además ha sido integrado incluso en las agendas académicas gringas, hay una festival que se llama Glitch, hay un par de entidades, la Rosa Meckman, no te acuerdo, Nick Breeze, ¿no? que vienen de la filosofía y que están planteando un par de cosas que a mí siempre me interesan. Y yo tengo muchos años involuntariamente, sin saberlo, de trabajar con múltiples formas de errores técnicos, sin saber, digamos, que pertenecía a una especie de linaje de falladores crónicos, ¿no? Y obviamente me interesó el trabajo de Nam June Paik, pionero del videoarte, que trabaja literalmente en ese momento era equipo de primera línea, pero que transforma inmediatamente en basura, o lo reinventa para que hagan otras cosas. Pero siempre ha sido una de mis vocaciones. Trabajo mucho con materiales vencidos, trabajo mucho con cámaras viejas, ¿no? que intento como justamente llevar a un lugar para el que no están programadas. El programa me interesa mucho, también es Flusser, y bueno, él insiste en que estoy ya mezclando respuestas, pero en esta idea de que hay muchos programas incluidos en la operación digamos, del desarrollo de imágenes. Por un lado, el programa matemático de enorme complejidad, hay un algoritmo metido ahí en las máquinas que no somos conscientes, es una de esas cajas negras, y que plantea una serie de limitaciones según el tipo de emulsión que trabajes, o el sensor, las distancias focales de los lentes, etcétera, para conseguir las imágenes para las que está preparada la máquina, ¿no? Y por otro lado, el programa interno del fotógrafo, del usuario, del jugador, que también está programado para acceder, para proponer, para ciertos niveles de imágenes. Por eso se parecen tanto nuestras fotos de niños y fotos de recuerdos, porque esencialmente el programa siempre insistía en que tenía que ser el árbol de Navidad, después de cuerpo completo, la persona, o al fondo el monumento y la persona. Nos parecemos mucho en la forma en la que hemos visto, porque estamos programados. Bueno, a mí siempre el tema de los errores, justamente de esas formas de imágenes muy ricas en significado, pero que trabajaron o sucedieron fuera de lo que el programa originalmente planteaba, pues me interesa muchísimo. Insisto, el tema del glitch, que esencialmente el glitch está conectado con lo digital o con lo electromagnético, pero es un concepto más digital. Y también yo he trabajado, no quiero abrir, pero desde temas fotográficos, ¿no? O sea, mucha de la evolución de lo que posteriormente se han vuelto clichés. Es una colección mexicana súper increíble. Y este es otro libro que está interesado. Después les puedo hacer organizadamente las bibliografías, para no perder ahí como el hilo. Pero bueno, justamente son reflexiones alrededor de estas posibilidades de llevar hacia otro lugar los materiales. Me interesa muchísimo. Entonces, regresando a Monolito, ahí yo me podría extender. Fue un trabajo que además quiero mucho, y que yo hubiera pensado que iba a tener otras circulaciones. Lo metí en un par de festivalitos y no circuló, y es parte de lo que sucede muchas veces con estos materiales que son ambiguos, complejos, tan recargados, y que en una primera lectura o en un fast forward pues, se quedan como en una curiosidad, o son superados por cosas que son en una primera lectura más articuladas, más potentes, más, o sea. Bueno, hay muchas matrices, ¿no? En 2006, Oaxaqueño, es un momento trepidante, que está de alguna forma vinculado a los periodos anteriores en Bolivia, a la famosa guerra del gas y del agua, no directamente, pero sí. Y Oaxaca, como les platicaba, es un espacio con un 80% de población indígena, con una organización comunitaria potentísima y con un sindicato magisterial potentísimo, diría el más potente del país, con posibilidades de cerrar carreteras, gasolineras, como no lo hace nadie. Y en el 2006, en una negociación, no me voy a detener, hay mucho escrito, es un momento súper interesante en Oaxaca, del que se escribió mucho, hay elaboración, y también se filmó y se fotografió mucho. Para hacer el cuento breve, hay una represión innecesaria de la policía con un campamento magisterial en el zócalo de la ciudad, en la plaza central, y eso genera inmediatamente una respuesta de rechazo de la sociedad civil en general,
excepto las clases, como siempre, digamos, más cercanas al poder, pero diría que incluso clases medias altas están a favor inmediatamente de los maestros y una resonancia en el Estado completo. Entonces, sucede una parálisis alucinante de 8 meses en la ciudad, una ciudad turística hermosa, que se podría parecer, no sé, a Sucre, a Salta, referencias del sur, al Cusco. Se colapsa y se emplazan barricadas en toda la ciudad, no puede entrar una sola patrulla, una sola ambulancia, se organizan policías barriales, en fin, hay obviamente muchos excesos, y inminentemente e inmediatamente sucede una respuesta estatal como de contrainsurgencia también muy violenta. Entonces, bueno, yo soy parte de ese momento, como muchos otros colegas, participamos en un colectivo que se llamaba Mal de Ojo, en un internet muy temprano, esos materiales se presentaban como en documentos informativos que se subían en el set. Y yo hice un par de ejercicios personales más conectados con estas formas experimentales en ese momento que también tuvieron cierta circulación. Y se apagó, cambió, en fin, cambió el mundo, nos cambió la vida. Y justamente en 2018, me parece, trabajando en un otro proyecto que se llama Mano de Metate, que es una película que hice con mi hija, que está vinculada con mis archivos en MiniDB, encontré un cassette MiniDB sin un rótulo que cuando lo metí a la maquinita resultó que era mi material en bruto. Lo que logré rescatar de ese material en bruto de 2006. O sea, emprendí un proyecto justo de cero, y bueno, esto lo quiero usar. No me interesa hablar del 2006, no quiero recuperar testimonios del momento, me interesa esta energía, que además yo voy corriendo mientras grabo, utilizo todo, de nuevo en esa misma idea de los 45 minutos, perdón, 30 y tantos que había, todo lo usé, lo acomodé en una línea de tiempo y hice primer montaje en frío, con ese material como en espera de usarlo de alguna manera que me permitiera ir a otro lado, que no es la narración del conflicto. Y encuentro posteriormente, ahorita también lo podría encontrar para mostrárselo, también de caja negra, encuentro un guión de Félix Guattari, filósofo francés, que colabora con Deleuze, que en realidad es una especie de psicólogo anarquista, entidad bien interesante, que en los 80s, finales de los 70s, después de ver Alien y después de ver La Cosa, que son dos películas que además a mí me encantan, una de Carpenter y la otra de Ridley Scott, dos películas de ciencia ficción que están conectadas con entidades cósmicas. Él desde la filosofía insiste en que hay un dispositivo muy complejo para hablar sobre los temas que le interesan, entonces emprende un proyecto de guión que se llama Un Amor Wick. Wick es Universo Infraquark, y que presenta una entidad cósmica interplanetaria que se manifiesta a través de unos textos y que logra como resonar con el electromagnetismo, en fin, lo lleva a otro lugar, y él está muy interesado en los movimientos radiales y en los movimientos también anarquistas de los 70 en Italia, que tenían cierto eco con Oaxaca. Entonces yo me permito una licencia, ni siquiera está citado ni situado en la película. En algún momento pensé en usar el texto, el guión. De hecho hay un texto de Pasolini que me encanta sobre los guiones, el guión como una forma potencial, un guión que no se terminó. Después encontré que alguien ya había hecho una cosita por ahí, pues aborté, y lo que hice después de la lectura del guión es llevarlo a mi lugar. Me quedo solamente con el elemento en el que hay un personaje infraquark, que baja con un monolito, en fin, que baja con un asteroide que se integra en un monolito. Eso mezcla de mis materiales, un lugar que se llama aquí Santa Cruz de Gavila, que existe. Y entonces pues yo me permito, ya que tengo esta idea, emprendo justo, como les platico, este proyecto de, ok, pues ya no es el material de Oaxaca, voy a usar esto en esta configuración en la que la entidad de ciencia ficción que yo me voy a plantear empuja hacia un disturbio enorme, cósmico, que es como lo quiero yo llevar, y entonces yo ya me pongo a elaborar todas estas otras formas que ustedes ven. La entidad se logra comunicar con nosotros a través de las imágenes electromagnéticas. Entonces emprendo en la sala de mi casita, que es muy chiquita, con una tele de cinescopio, todo este proceso que viene justamente de VHS, donde yo refilmo y lo manipulo, ¿no? Como una forma en la que y después establezco, son mis propias también investigaciones, que lo he estado ahí buscando de mucho tiempo, como trabajos con los escritorios de las computadoras. De hecho, insisto, nada de esto es mío, yo lo he visto en un montón de prácticas,
estéticas que me inquietan, que me gustan, que me conmueven. Hay una pieza que ganó, de hecho, un premio muy grande de arte contemporáneo, se llama Camille Saint-Roch, no te busco el nombre concreto, pero que justamente utiliza como un mosaico de su escritorio y va abriendo libros. Se llama Grosse Fatigue, es una pieza que a mí me encantó. Y bueno, pienso en ese uso del escritorio como una forma muy interesante, ¿no? De plantar como ediciones internas en el cuadro y formas y lógicas. Y emprendo mi propio, ya con el proyecto caminando, y pues, estas formas de investigación, y las voy pues ahí montando junto con el texto, junto con el sonido. Después encuentro un otro material, bueno, más bien lo tenía hace mucho tiempo porque después se volvió inaccesible, alrededor de un tema gnóstico mexicano. En México hay toda esta cultura teotihuacán, que es misterioso, un poco como Tiwanaku, ¿no? Que es la versión anterior al mundo que se conoce como prehispánico, y que es misterioso, deja sus ruinas, pero no se entiende muy bien. O sea, hay todo un rollo muy complejo mexicano alrededor de estos saberes, y encuentro en internet este personaje que se llamaba Asael Aungor, un gnóstico muy desquiciadísimo, y que daba estas conferencias, y alguien los subió en VHS. Ahora los bajaron porque todo eso se vende. Pero bueno, yo en algún momento descargué, que es otra de mis políticas. Yo voy descargando cosas que tú lo veas en YouTube hoy no quiere decir que lo vas a tener mañana. Entonces, cuando tengo tiempo, descargo, y voy generando, como les platico, estas carpetas, contenedores, como una especie de máquinas de tiempo, para que algún día se usen. Bueno, ya que está medio montada la película, integro esta otra voz, ¿no? Que le da una dimensión como más, como altamente dramática. Pero bueno, es un poco así como va operando la película, y lo que está sucediendo ahí también me gusta la idea, lo emprendí yo creo que desde el 2011, que es construir no solo ficción, sino ciencia ficción desde material que es absolutamente documental. Eso que sucede en 2006, que fuera de contexto se convierte esencialmente en una especie como de emanación energética, pero bueno, ahí está sucediendo algo que es incontrolable y que no podría yo de ninguna manera manejar. Me gusta, o sea, me interesa, y digo, podría ir más lejos, pero sí fue un proyecto que se fue decantando con el tiempo, que me llevó un montón, y que se exhibió básicamente en Ficunam, y que además tiene una duración muy rara, ¿no? Bueno, ni modo, o sea, es muy largo para un corto, los festivales que me interesarían, y yo creo que podrían haber sido también foros potenciales, no reciben como corto algo de 40 minutos, y no es suficientemente largo para mostrarse en sala o mostrarse en festivales. Pues quedó como hay una cosa trunca, pero yo es un proyecto que más allá de su desenlace, le tengo mucho cariño, y es muy rico en su... Y recientemente, bueno, se los puedo también compartir, se lo mando a Mauricio. Hay un crítico gringo que agradezco, porque yo, si no se hubiera ido como en banda esa película, que la vio y que logró como detectar ahí un montón de cositas, y escribió un texto que me acaba de mandar recientemente, que me admira, porque incluso las pelis que suceden en la tele son parte, digamos, de un discurso invisible que no quiero aquí abrir, pero está El soldadito de Godard, Pierrot de Loco, hay piezas de Tarkovsky, que yo quería como presentar, que se ven en fast forward, que de hecho son imposibles de percibir, o no tienen la pretensión de que sean percibidas pero sí son importantes para mí. Y este colega lo vio, entonces dije, pues bueno, me da gusto, porque sí hay una pretensión también de telepatía cuando hacemos estas cosas, y no es que se quiera que se lea todo, pero bueno, se espera un público, y se agradece pues la pregunta, y se agradece que alguien se interese en lo que estamos haciendo, incluido pues este universo que compartimos. Gracias. Buenísimo. Gracias, Cami, por tu pregunta. Gracias, Bruno. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Tu micrófono, Bismarck. Ahora. Ah, perdón, lo siento mucho. Sibel estaba antes. Bismarck, luego de Ahora Sibel, sí. por favor. Perdón. Bueno, en realidad va a ser como un poco volver a la primera discusión en la que estábamos, porque han sido soltadas demasiadas ideas, creo que para repensar el cine, y me ha gustado muchísimo, porque creo que es justamente la época en la que estamos pasando todos, ¿no? Y especialmente este lado del cine, sí, así se podría llamar de alguna manera. Y en realidad es una pregunta como, o sea,
más quizás personal, digamos, porque en primer lugar como que sí hablaste un poco de esta producción, digamos, de cine, y que no es solo esta producción industrial, que el cine como que va mucho más allá. Y quizás quería preguntarte un poco más sobre esta política en el cine, cómo tú la ves, ¿no? O sea, ¿desde qué lados está intrínseca esta política en el cine? ¿Cuál es esta tarea? Y en realidad, bueno, después de todo lo que ha sido desarrollado, a mí me ha generado como un poco más de curiosidad el hecho de pensar el cine como, sí, efectivamente, algo más que hacer solo películas, digamos, para hasta solo festivalarlas, digamos, sino el hecho de poder estar experimentando continuamente, de hacer uso también de este material de archivo, porque al final igual, o sea, para no dejarlo morir, ¿no? Porque creo que me parece que es importante, pero también, o sea, como que, claro, no, creo que no solo se quedaría con el hecho de el gustarnos a nosotros hacer cine, ¿no? Y sí concuerdo mucho que es, y además es hasta un poco contradictorio, porque yo estudio cine, pero igual critico esto, porque digo, como no puedes enseñarle a alguien a hacer arte, digamos, no le enseñas, ¿no? Solo totalmente como hasta... Pero bueno, es el hecho de también como que darles importancia y que la gente también se empiece a dar cuenta que el hecho de hacer cine también es algo que tiene que ser, pues, o sea, bueno, necesitamos comer, ¿no? Entonces tiene que ser algo que tiene que ser valorizado de alguna manera, tristemente, monetariamente. Pero entonces, quizás serían esas dos preguntas, como un poco más dónde va, hacia dónde iría esta política dentro del cine. Y entonces, ¿qué más? O si es que solo sería, digamos, el hecho de nosotros, o bueno, si es que estaría entrelazado el hecho de que el cine es político y tiene que ver con esta política, y realmente esa es la respuesta, digamos, para nosotros a hacer cine y estar experimentando continuamente con estos archivos, o qué es lo que nos movería, digamos, aparte de esta pasión por hacer cine, ¿no? Ah, no sé si me enredo y no se entendió. Gracias muchísimas. Y bueno, yo de partida diría que siempre será político hacer cine, incluso si tú tratas de irte al lugar opuesto, y que es político no solo por tu control de ciertos contenidos o ciertas decisiones de orden creativa, de orden técnico, en tanto tú estás produciendo objetos, entidades que se van a mover, que se van a circular, pueden ser siempre interpretadas de tantas formas y después mostradas de tantas formas, que ese es un tema, por ejemplo, del que se habla muy poco. Puede ser una película política desde el contexto en el que se muestra y no desde el contexto en el que se hace. Incluso tú puedes permitirte presentar cosas muy problemáticas, de partida políticamente incluso incorrectas, pero que en un cierto contexto se pueden permitir convertir en objetos de discusión. El cine también siempre es histórico, no hay manera incluso si hablamos de las formas de ficción más arrebatadas en el contexto en el que está hecho, la forma en la que se presenta el presente, el futuro, los tiempos, está lleno de información, como esto que está pasando aquí, de lo que muchas veces no somos conscientes. Yo, por ejemplo, eso lo discuto mucho en la escuela de mi hija, donde siento que no pasamos directamente de las aulas a este espacio, y entonces en esta idea de simular que esto se parece a la clase, nunca hubo una discusión de la maestra, ni de ningún maestro, ni de nadie, olvídense de la pandemia, de esta relación, que en mi opinión es una forma del cine, de relacionarnos y de aprender y de simular el diálogo, y pasamos directamente al otro lado. Y la cantidad de cosas que están pasando ahí y que se nos escurren, desde el lugar en el que se toman las clases, ¿no? El lugar en el que uno está sentado, la información que uno adicionalmente ofrece, ruidos que vienen del entorno, de los vecinos, te das cuenta de qué tanta conexión tienes con los espacios que te rodean, temas incluso de dinero, por ejemplo, lo que se intentaba anular con los uniformes en las escuelas, aquí se exacerba tremendamente, y además se escurre como material, nadie lo está discutiendo, ¿no? Recientemente hicieron unas cosas de maquetas, puede ser muy breve, los niños de la escuela de mi hija. Entonces tú entiendes ahí cómo cada familia resuelve. Unos hicieron pues, con un reciclado de objetos, otros usaron pedazos de juguetes viejos, otros compraron plastilina, y entonces hay un chavito, un chango que utiliza sus Playmobil, ¿no? Y nos hacen una presentación, yo estoy ahí cerca y utilizo un teléfono celular o una tableta, no sé con qué está trabajando, que se ve que es suya y que la maneja excelentemente.
Entonces hace un recorrido, es una especie como de cámara voladora, pero más hablando de muchas cosas, de su dinero, de su familia, de cómo se invierte, jugó. Y al mismo tiempo pasando de la pantalla frontal a la pantalla de atrás para que él pudiera hablar, narrar y al mismo tiempo presentar. Una cosa alucinante, ¿no? En mi opinión, y eso se escurre, eso no es parte de nada, ¿no? De las discusiones. Eso es cine político, eso es cine del presente, y no lo estamos agarrando y tampoco, bueno, lo que trataría de decir en general es no creo que haya manera de emprender un cine que no sea político, aun si tú tomas esa decisión, en algún punto fuera de tu control lo adquirirá, y no sé si eso responde a algo, pero bueno, en relación con el de Kevin, yo obviamente esperaría, ¿no? Y agradezco aquí me están presentando en algo que no es ni una clase ni es magistral, pero y he trabajado muchos años y he leído mucho y tengo, digo, no les enseño aquí, pero tengo una colección de objetos y los manejo, ¿no? He aprendido a hacer un montón de cositas que me interesan, he desarrollado disciplinadamente pues un quehacer, pero también me enfrento incluso familiarmente. En este momento tengo un estímulo federal mexicano, un momento de crisis total, se llama el Sistema Nacional de Creadores, que ya nada más de la pura categoría obviamente me pone en una dimensión donde incluso frente a mi familia, pues parece que es en serio lo que estoy diciendo, pero he tenido muchos momentos donde, así como me ven como adolescente, mis colegas cineastas que lograron otro tipo de distinciones, mi propia familia me ve como bueno, y bueno, para cerrar, yo lo que tengo es que jugar con una forma esquizofrénica entre he dado muchas clases, estas me gustan mucho, donde siento que puedo hablar de lo que quiero, otras que son muy simuladas en las escuelitas de comunicación, con un conjunto de restricciones que no me interesan, pero pues lo he hecho como parte de una forma de sobrevivir, he recibido distintos estímulos, he aprendido un poco se leía en el currículum, que digamos, pensando que tengo 30 años de trabajo, son muy pocos los momentos donde he tenido esos estímulos. Es en realidad un no al que me he enfrentado también frente a los festivales. Eso también es muy curioso, aprendes a resistir ahí, te batean todo el tiempo, pero bueno, a veces pegan las cosas. Cuando tú lees los currículums son muy curiosos porque lo que queda pegado es lo que sí salió, pero ahí abajo como una especie de hoyo profundísimo de todo lo que no salió. Entonces, bueno, he aprendido a navegar esas cosas y presto muchos servicios. Con eso cerraría, digamos, esta parte que tiene que ver con sobrevivir. Y yo aquí en Oaxaca, bueno, yo en Bolivia, por ejemplo, son cosas que nadie me cree, pero no sé si alguien de ustedes reconoce, recuerda algo que se llamó Música por la Vida en los 90. Producimos videoclips para Octavia, para Azul Azul, para, en fin, bandas chonchas de esa época, y nos la pagaban. Yo en Videas Producciones en Santa Cruz de la Sierra manejaba un equipo Betacam SP que aprendí en la vida, y creo que costaba $150 la hora de esa época, y se pagaba. Llegaba un montón de gente a usarlos, y de esos 150 me tocaba líquido una cantidad. Y bueno, lo que quiero decir es, he sido chalán, como se dice en México, de todo tipo, he sido gaffer, en fin, he hecho trabajo de sonido para ganarme la vida como editor, y en los últimos años he defendido mucho mi posición como un autor, quizá en los últimos 10 años, donde trato de hacerlo lo menos que se pueda, pero lo hago obviamente, parte de lo que me da de comer. Y cuando me caen las chambas, pues soy un poquito más selectivo. He podido llegar a un punto de la vida en el que puedo ser un poquito más selectivo, pero si yo les platico lo que he hecho, y para quién lo he hecho, no sé, ha sido una especie como de balance esquizofrénico entre defender lo que a mí me interesa. Por ejemplo, Monolito es una película que no tiene un céntimo, y justamente la hago en un momento de fractura total financiera. Y la hago como de vocación, con ganas de terminarla, porque para mí es importante, y la logro conectar en Ficunami. Me piden un DCP, que yo no tengo dinero para hacer, y tengo que vender mi coche para terminar el DCP, con la idea, que a veces me ha sucedido, de que esa película pudiera circular un poquito, mover un poquito de dinerito en el circuito de festivales, o incluso acceder a algún potencial premio, y bueno, que ese coche, que es un coche viejo el que vendí, lo hubiera podido recuperar, cosa que no pasó. Entonces, bueno, me he enfrentado muchas veces a proyectos que parecerían interesantes y no operan, y bueno, necesariamente a trabajar en otras cosas. Eso también es real. Yo no creo que en América Latina exista, y no me parece que sea un problema, es una realidad. Y entonces justo, y esa sería mi intimidad, porque estoy muy interesado en ese tema, y tiene que ver con lo que estamos aquí intentando compartir. Yo diría que las universidades, como las conocimos, si no logran, vamos, transformarse
o rápidamente hay un regreso a cierta forma normal, van a colapsar. O sea, las universidades de comunicación que hace unos años, unos meses, lo que te ofrecían era un laboratorio que es que de tele, ¿no? Y una biblioteca y acceso a ciertas cosas, y tu familia te mandaba a una cafetería y tú emprendías la vida por 8 horas, y hoy que lo tienes que hacer en tu casa, y que lo que son es básicamente conversaciones, algunas muy malas, con maestros que además saben poquito, sin ningún tipo de ofensa, pues el simulacro se vino abajo muy rápido. Y entonces justo lo que está sucediendo ahora es muchos talleres. La pandemia lo que permitió, yo en esta pandemia he dado unos 3 o 4 tallercitos de calidad, en espacios donde además he tenido posibilidades de, pues eso, de compartir con gente que viene de otros lugares, y he tomado varios talleres, también de calidad, con colegas, Galup o con Karel Doin, en esta forma de diálogo, y diría que fueron también exitosos, y que por ahí se empieza a presentar, porque justo hay un nicho de gente que tiene ganas de aprender, y que los lugares tradicionales de aprendizaje se empiezan a, por lo menos en el contexto en el que estamos ahora moviendo, están fracasando. Pues bueno, sí, yo tampoco creo que las escuelas de cine. Y por otro lado, creo que hay ciertas cosas técnicas de fotografía, de registro de sonido. Si alguien, digamos, te facilita el ingreso a las máquinas de edición, y de partida pues te permite un acceso amoroso, no está mal. Yo no creo que esté de ninguna manera chueco tener digamos, un conjunto de información que está organizada, pero como tú dices, y eso sí es un hecho, la realidad es que aprender un oficio como ese básicamente lo que implica es que emprendas, ¿no? Y que lo vuelvas parte de algo, no necesariamente va a ser siempre gozoso ni algo que tú disfrutes, como que padre, mira lo que hago. Yo he tenido muchos momentos donde me pregunto si no tendría que haber puesto paralelamente un negocio de otra cosa. Pero bueno, es muy tarde, ya a esas alturas, hoy en particular, y con esta plática en Bolivia, me siento en un momento potente, y siento que alrededor mío están pasando cosas que también me dan mucha esperanza, y una cosa de generaciones muy jóvenes, muy interesadas, que también me permite pensar que, y como a estas alturas lo que sí está anulado es fama, en fin, grandes viajes, eso ya afortunadamente, digamos, en el amasijo de experiencias, me queda claro que no. Aspiraría, por ejemplo, ir hacia el sur, conmigo sí tengo ganas de hacer un par de viajes, no sé, ir a Japón en la vida, pero ya no tengo esta aspiración de subirme al high de los festivales, fuera, ni ganas ni interés. Entonces, con menos se puede hacer, y creo que es un momento interesante a pesar de lo oscuro, ¿no? De lo complicado. Y eso sí lo diría, también comparte la discusión en México. Pues hemos aquí tenido este cine chiquito, como el que yo, que somos muchos, que sí es una experiencia colectiva, me interesa además situarlo como tal. Yo he sobrevivido porque hemos sobrevivido colectivamente entre muchos, ¿no? Y justamente ahora, como siempre hemos trabajado en chiquito, siempre hemos estado medio aislados, siempre medio en cuarentena, muy pocas veces con dinero, pues todas estas como crisis tremendas que ponen contra la pared al cine mexicano, en apariencia, a nosotros no nos tocan. Entonces nos hemos vuelto interesantes. Eso también está, hay algo que podemos decir, nos están considerando por primera vez, por ejemplo, en los catálogos de cine mexicano. Del IMCINE nos buscaron para ver si podíamos integrar algunos títulos. Esto que está pasando en paralelo son Cine Mutantes, que es un grupo en Facebook de circulación de materiales, ha generado cosas muy, muy, muy buenas, por lo menos de diálogo. Y pues esperamos que permitan a lo mejor imaginarse esto, otros talleres. Y yo soñaría con el sur, con eso cierto, desde México, soñaría con que pudiéramos establecer formas de diálogo, de aprendizaje presencial y de circulación, obviamente, de las películas. Ahorita, por ejemplo, junto a Radical está pasando Cámara Lucia, está sucediendo también el Festival de Ultracinema en México al borde de cerrar, y no sé, hay una vitalidad que me parece, bueno, festejable. Maravilloso, Bruno, gracias. Ya estamos cerca de cerrar por tiempo. Entonces, quien quiera comentar como últimas cositas, apuntes, Tiziana siempre tiene hoy unas preguntillas de último momento que son magníficas. Quien quiera, por favor. Yo estoy aquí un segundito, oigo. Ahí esperamos a Bruno y mientras pensamos las preguntitas. Creo que Bismarck, tú querías participar, ¿verdad? Sí, estaba con un problema con el micrófono, pero ya me tiene que decir si se oye también, porque estoy hablando al aire. Hola, Bismarck. ¿Qué tal, Bruno? Ahora sí, un gusto. Y bueno, a mí me gusta mucho el lenguaje orgánico que utilizas, ¿no?
En Monolito también he podido percibir eso. Y bueno, la pregunta es un poco, y a mí me hace pensar esto de que si el cine podría ser un organismo vivo también, ¿no? Y si el archivo llega a revivirlo a veces, es como esta imagen, como que las imágenes nunca han muerto, ¿no? Entonces, con el archivo las llegas a revivir y les das otra forma, estética, qué sé yo. Entonces, el lenguaje ese que utilizas, ¿no? Que se acerca tanto a eso, al menos es mi impresión un poco. Tal vez tiene que ver un poco con el expandido, no sé, pero bueno, No, bien, esa es la pregunta. un placer, oye, y me encanta escuchar estos acentos. En algún momento hasta podía reconocer familiares. Creo que hasta pude pasar como paseño alguna vez en la vida. Entonces, bueno, no sé. Este es un textito que a mí me gusta mucho. José Luis Brea murió hace un par de años. Se encuentra disponible en PDF. Se llama Las tres eras de la imagen y lo uso mucho en los talleres. Entonces, bueno, él intenta, se termina de escribir en el 2011, ya la digitalización absolutamente presente en la vida. Intenta como distinguir entre tres momentos de las imágenes técnicas, o más bien de las imágenes. Y la primera, ese primer momento de que, un poco en los términos en los que tú estás hablando, que sería la imagen materia, es decir, un lienzo de óleo, con óleo o acuarela, o una escultura en madera, o una escultura de cerámica, contiene la propia materia en la que fue modelada o transformada la imagen que emana de ella, no hay forma no se desprende. Y justamente eran materiales que estaban probados y que estaban interesados en un diálogo temporal de muy largo aliento, como la piedra, como Tiwanaku, como en nuestros lugares. Además estamos todo el tiempo rodeados, todavía en Oaxaca, como supongo que pasa en muchos lugares de Bolivia, obvio, cuando se mete la coa, cuando se escarba con animales para sembrar, invariablemente salen pedazos, fragmentos de palcates, de cerámicas, de piedras, de objetos de uso cotidiano, y que trascendieron por... El cine pertenece, o la imagen técnica, en particular la fotoquímica, la define como una siguiente fase matérica que transforma radicalmente el juego. Primero porque tiene esta posibilidad de aprender el mundo y de traducirlo en algo que se le parece mucho, casi que la cosa está puesta ahí como cosa. Pero pasa justamente a formar parte de un mundo de una gran fragilidad. Aquí voy a agarrar cualquier peli que tenga a la mano, pero aquí tengo una 9.5 milímetros, pero pasa a ser parte... Película viene de la palabra piel, y justo pasa a ser inscrita en una superficie que por naturaleza, como lo está también la piedra, pero de forma mucho más inminente, está invitada a perecer. De hecho, cada que vuelves a reproducir, eso es muy bello, por ejemplo, de la película de Alfredo en el principio, que me conmovió muchísimo cuando vi que además estaba su papá y entendí cosas que yo no entendía. Y se empieza a quemar la película. Y hay que pararla porque lo que se está quemando ahí se está quemando para siempre. Es una experiencia que va a suceder siempre con el cine, en todas sus formas, electromagnética y digital. Todavía en la forma digital es aún más fantasma. Y entonces es algo, por ejemplo, que le deslumbra a los primeros públicos que se acercan a la experiencia de cine, que ya para nosotros son muy primitivos. Máximo Gorki, que es así como empieza el librito de Aubiña, de la filosofía, hacia una filosofía, una juguetería filosófica, perdón. Y es un textito donde Máximo Gorki intenta, como asustado, compartir su sensación frente a eso que tú decís, fantasmas, como ese mundo gris que se repite, que tiene una especie de bucle eterno, que se parece un poco a la invención de Morel, de Bioy Cáceres, no sé quién lo leyó, a mí me encanta esa idea, como de un mundo, porque además el cine toma y congela en un mismo gesto, ¿no? Finalmente pues, siempre va a mover la manita de la misma forma, un poco como esa idea de la invención de Morel, fantasmas que repiten un gesto eternamente, pero que están invitados por naturaleza a desaparecer. Entonces, el resistirnos quizás es parte de ese esfuerzo humano, como que siempre ha sido, somos animales de tiempo, somos animales que entendemos que nos estamos todo el tiempo desplazando en esa flecha que no se puede detener. Y las imágenes técnicas nos han permitido soñar por un instante, aprender el tiempo por un instante, que es algo que dicen otros autores que a mí me encanta. No es una máquina que tome la realidad, ni que tome el mundo, ni que sirva para contar historias. Es una máquina de tiempo, es una máquina que nos está enseñando formas en las que el tiempo se escurre a nuestro alrededor y que con nuestro empaque humano no somos capaces de ver ni de percibir.
Entonces, bueno, a mí me encanta ese destino. Aún si en el archivo hacemos estos esfuerzos de revivir, de poner a jugar, de volver a enseñarles a decir cosas a las imágenes, es un esfuerzo siempre perdido. Es como Fausto, ¿no? Tiene una cosa bella y pues quizás somos artesanos del tiempo más que o el que trabaja con las imágenes. Al final lo que está es un poco en esa idea tarkovskiana, esculpiendo tiempo, trabajando con tiempo y trabajando con la muerte y haciéndonos conscientes de la fugacidad brutal de nuestra experiencia, pero no hay manera de agarrarlas, ¿no? Y serán fantasma, son fantasma, y de hecho el mundo digital aún menos material que esto, o sea, por lo menos aquí había una inscripción de la imagen, había un impacto de la luz que en su momento le pegó a la misma persona que fue fotografiado, ahora ni siquiera, ahora es básicamente un conjunto de escritura digital invisible, ¿no? Ejecutándose. Entonces, bueno, el tema da para preguntas cósmicas que van hacia el fondo de nuestro estar en el mundo, y el tema con el archivo, pues yo diría que hay muchos textos ya que me dan ganas de ir, voy a ir a Bolivia, lo prometo, y lo voy a pagar y como un proyecto de mi vida el año que entra. Oye, espero que pudiéramos tener estas mismas experiencias sentados en algún lugar, tomándonos una paseña. Oh, sería genial, claro. Que así sea. Bueno, estamos justo en hora y creo que ha sido alucinante esta charla, querido Bruno. Te volvemos a agradecer de corazón. Personalmente, igual yo creo que tu cine, uno es como sus películas y sus películas son como uno, ¿no? Y me encanta haber podido conversar contigo y creo que es muy importante tener un panorama como el tuyo, yo creo, ¿no? Un panorama que nos permite ver aún más allá. Y en defensa siempre de un cine potencial, un cine consciente de sí mismo, ¿no? Muchísimas gracias, querido Bruno. Gracias, Tiziana. Gracias a los chiques del Lab. Esta conversación queda colgada en el Face, pero por sobre todo nos llevamos la experiencia maravillosa de acercarnos lo más posible a través de este medio. Mil gracias, Bruno. Un abrazo gigante y sí, que se dé lo presencial pronto. Te esperamos en Bolivia cuando quieras. Gracias a todos y yo extraño Bolivia mucho. Gracias. Con los brazos abiertos te recibimos, Gracias, querido Bruno. Gracias. Que estén bien. Gracias. Chao a todos. Gracias.